Sean bienvenidos a este canal de YouTube. En esta semana es trascendental para nuestro país, ya que el 9 de marzo fue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta segunda vuelta ha ganado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Indiscutiblemente ha sido un triunfo grande para el pueblo salvadoreño porque logró la mayor parte de los votos contra la derecha de Arena. Vamos a hablar sobre eso. Y también vamos a hablar sobre el caso patético del presidente actual de la Corte de Cuentas de la República, el señor Rosalío Toches, que ha tomado a la Corte de Cuentas como que fuera su cuartel, junto a familiares de él que están trabajando precisamente para tratar de desestabilizar a la clase trabajadora. Sobre eso vamos a hablar ahora, el caso de Rosalío Toches, que fue electo, para desgracia de los salvadoreños, por la Asamblea Legislativa. En el primer caso, relacionado con la elección en nuestro país, ya se supo que la mayor parte de votantes lo hizo por el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Y naturalmente esto ha servido de alegría para más de la mitad de los salvadoreños. Aunque digan que El Salvador está partido en dos, porque fueron 1.500.000, menos de 1.500.000, 1.400.000 aproximadamente para Arena y 1.500.000 casi para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí somos casi 6 millones, por lo tanto no es la mitad de la población la que está dividida. Fueron los votantes los que quedaron de esa manera. Tomando en cuenta de que en la primera vuelta el FMLN le llevaba 10 puntos de diferencia al partido Arena de la extrema derecha. Pero, vaya, para mala suerte del Frente Farabundo Martí, Arena, con sus tradicionales magias de hacer trucos en las elecciones, logró meter a un montón de votantes pagándoles precisamente el documento DUI, el de identificación única, y también trayendo gente de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua. Así como lo hizo en otras elecciones, proporcionándoles un DUI falso a gente que no vive aquí en nuestro país. Esa situación se dio y entonces el día de la votación, naturalmente el Tribunal Supremo Electoral, que hay que aplaudirle, especialmente a su presidente Eugenio Chicas, que han trabajado excelente. La OEA, las Naciones Unidas, otros organismos nacionales e internacionales, igualmente otros países han felicitado al Tribunal Supremo Electoral por el trabajo desarrollado en estas elecciones, ya que utilizando una especie de maquinaria para las votaciones de última generación, lograron sacar la puntuación en menos de 2 horas. Ya tenían más o menos quién era el que iba delante de las votaciones. Pero en ese día, precisamente el día domingo, en horas de la noche, cuando el Tribunal Supremo no había hablado, salió el señor Norman Quijano. Y a propósito de Norman Quijano, los salvadoreños le llaman Norman Quijano, o más bien Norman Capriles Quijano, ya que este señor quiere agarrar la bandera de Capriles de Venezuela para querer hacer en El Salvador lo mismo que la extrema derecha le está haciendo al presidente Maduro allá en Venezuela y al pueblo de Venezuela, que están haciéndole paros en todas las calles, y naturalmente eso molesta a la población venezolana, y aquí en El Salvador también, porque ya la padeció con Arena, con actos de terrorismo después de las elecciones. Pero resulta de que en ese momento, antes de que saliera el Tribunal Supremo Electoral, este señor Norman Capriles Quijano lo que hizo fue sencillo, salió antes diciendo que él era el ganador, porque cuando se están dando los resultados de las mesas electorales, entonces está variando el resultado. Sale con mínimas de cantidades, va arriba un partido, luego va abajo el otro, y de esa manera va cambiando. Ellos aprovecharon esa coyuntura que estaba pasando en internet, y los canales de televisión de la derecha, que estaban efectivamente en esa misma ruta de la derecha, entonces lograron querer distraer a la gente diciendo que ellos iban ganando las elecciones y que había fraude que no le cabe a las elecciones salvadoreñas. Jamás a estas alturas se va a hacer un fraude, y Arena bien lo sabe,
porque la guerra se vino por los fraudes que le hicieron a El Salvador, a los salvadoreños, en la década de los 70, hechos por ellos mismos, por la derecha y la oligarquía, que es la responsable que está detrás del partido Arena, tirándole los billetes. Es indiscutible que estos males los tenemos todavía en El Salvador. Es penoso, pero así es. Los tenemos y es lamentable que la derecha, la oligarquía, ese capital inhumano que hay en el país, junto con los Estados Unidos. Porque hay que recordar que dentro del gobierno de los Estados Unidos están los republicanos. Y los republicanos son la extrema derecha de Estados Unidos. Inclusive la tienen contra los inmigrantes. Odian a los latinoamericanos y eso todos lo sabemos. Nadie lo puede negar. Estos republicanos siempre le han ayudado al partido Arena aquí en El Salvador. Y le han metido inclusive los actos de terrorismo que hicieron en Cuba con un sujeto que todavía lo tiene protegido Estados Unidos ahí en su país. Y eso es verdaderamente penoso, y que a estas alturas en El Salvador nos quieran tener o quieran meternos de nuevo en el juego de los 70, cuando hicimos la guerra en contra de la dictadura militar. No, señores, no va a pasar eso aquí. El FMLN junto con su gente, ya un partido político que sabe dónde está parado, ya se pasaron por muchas aventuras. Por lo tanto, no se puede jugar con la gente del FMLN. Esta vez, Estados Unidos debe poner quieto a Arena y no estarle apoyando en esos actos terroristas que Arena está haciendo. ¿Por qué actos terroristas? ¿Y por qué se parece a Capriles, Norman Capriles Quijano? Está haciendo lo mismito que han hecho los derechistas extremistas de Venezuela. Se andan tomando las calles, andan haciendo, como dicen en Venezuela, las guarimbas, que se ponen a quemar llantas en las calles, a no dejar pasar, a cerrar las carreteras, a darle terror, temor a la población salvadoreña, inclusive a la misma gente que ellos dicen que le han ayudado. Y verdaderamente eso da pena, que estén haciendo eso. Se fueron a tomar las calles de las instalaciones del hotel donde se estaba haciendo el escrutinio final por parte del Tribunal Supremo Electoral. La Policía Nacional Civil se mantuvo quieta, vigilante, igualmente la Fuerza Armada, que no participó en nada. Sin embargo, la extrema derecha en su momento, junto con Norman Capriles Quijano, ¿qué hizo? Hacerle un llamado a la Fuerza Armada para que diera un golpe de Estado, igual que en Venezuela. O sea, en otras palabras, la extrema derecha latinoamericana, especialmente la venezolana con la salvadoreña, son hermanitas gemelas, pero no nos dan miedo aquí en el país ya. Esa extrema derecha miedosa, antes en los 80 fabricaron los famosos escuadrones de la muerte. ¿Cuántas muertes hizo los escuadrones de la muerte? Casi 80.000 salvadoreños fueron asesinados por estos escuadrones de la muerte que nacieron gracias a la benevolencia de la oligarquía, de la dictadura militar y también del mayor Roberto Dauizón, que fue el fundador del partido Arena y de los escuadrones de la muerte. Eso es lo grave en este país. Estamos tratando de borrar ya eso, porque en esta fecha, el 24 de marzo, se está cumpliendo 34 años de que, por órdenes, de acuerdo a la memoria histórica, el mayor Roberto Dauizón ordenó el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y también eso lo sabían los Estados Unidos. Pero lamentablemente pasó, nos mataron a Monseñor Romero, lo recordamos todo el tiempo, y más tarde que nunca ya, Monseñor es un santo para los salvadoreños. Es Monseñor Romero de las Américas. Él es ya nuestro santo. Pero falta que la iglesia, el Padre Francisco o el Papa Francisco, ya dijo que va a ser beatificado. Ya va a ser beatificado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ojalá que así sea en este año y que los salvadoreños vamos a estar pendientes. Hay una pregunta de internet. ¿Qué pregunta es? De Oswaldo Franco y dice, pregúntale a tu papá qué tan viable es que Arena recurra a la Corte Suprema de Justicia y declare inconstitucional las elecciones, más cuando dicen que tienen el apoyo de los 4 fantásticos magistrados. ¿Pudiera ser posible? Realmente eso ya pasó. Ya presentaron la demanda de amparo, se le llama. La demanda de amparo. Ellos están pidiendo un amparo medio loco, medio no sé.
no sé, es un medio amparo bien desinfectante, ¿verdad? Y yo siento que la Sala de lo Constitucional lo va a mandar a otra parte, porque verdaderamente no tiene nada que ver con estar pidiendo que la Sala ordene el conteo voto por voto. Si el único que tiene derecho en las elecciones, en las cuestiones de esta naturaleza, es el Tribunal Supremo Electoral. Eso lo ordena efectivamente el reglamento que hay a propósito de que cubre la cuestión de las elecciones. Y nadie más que ellos, el Tribunal Supremo Electoral, son los indicados para promover el voto por voto. ¿Cómo se da el voto por voto que tanto pelea el Partido Arena? Porque están demasiado desesperados porque ya saben que perdieron, ya no pueden hacer nada. Pero ellos dicen que van a pedir el conteo voto por voto para creer si verdaderamente ganó el FMLN. No tenemos que probarles a ellos. La ley dice claramente que cuando se dé el conteo de voto por voto es cuando los votos impugnados son mayores que la diferencia que hay entre un partido y el otro. Por ejemplo, el FMLN sacó 6.000 votos de diferencia más que el Partido Arena. Los votos impugnados son 3.400 votos. No pueden hacer nada. La ley dice que no es así. El Código Electoral lo recalca. La Constitución de la República lo ampara. Por lo tanto, es una tontería, una ignorancia, y aquí en El Salvador decimos una jodedera del Partido Arena que está dañando la imagen de los salvadoreños como ignorantes de lo que estamos haciendo. Ellos no van a poder cambiar la ley. Indiscutiblemente, la Sala de lo Constitucional tiene su trabajo. Yo creo precisamente en la Sala de lo Constitucional. Creo en los 4 magistrados que siempre han estado ahí. Ellos son gente conocedora de la Constitución de la República, son gentes honorables que los han acusado de ser derechistas. Mentira, no son derechistas. Ellos se apegan exactamente a la Constitución de la República. No pueden estar en contra del pueblo ellos. ¿Es pueblo la parte de Arena? Claro, también es pueblo la parte nuestra. Entonces, indiscutiblemente, que la Sala de lo Constitucional sabe lo que tiene que hacer y sabe hasta dónde llegar. Por esa razón, ya la presentaron la demanda de no de inconstitucionalidad, sino que de amparo. Es de amparo, pero tiene que haber un sujeto que lleve a la inconstitucionalidad. Tal vez ya les explicaron a los de Arena cómo tenían que hacer, y espero que lo hayan hecho bien, para que los tomen en cuenta. Porque suspender el acto reclamado, no han hablado ellos de eso. Suspender el acto reclamado sería de que la sala, mientras se investiga y todo, suspende el acto reclamado, y en este caso el resultado que se podría dar de los resultados de las elecciones del 9 de marzo. Lo que no va a pasar. De eso estoy completamente seguro. Esa es una de las situaciones de las que queríamos hablar. Ya en este lunes ya va a haber un resultado total, qué es lo que pasa, y ya el nombramiento oficial del nuevo presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. El excomandante del FMLN, Leonel González. Con orgullo, un exguerrillero que junto a otros 3 más son presidentes de la República. Daniel Ortega de Nicaragua, igualmente está el presidente de Uruguay y la de Venezuela. Y digo, no la de Venezuela, sino la de Brasil. Son 4 presidentes que han sido guerrilleros y que ahora son presidentes en América Latina. Es lo único que nos puede pasar, es lo que nos está pasando, y Dios mediante vamos a salir adelante. Ahora el otro tema que quiero hablar es el caso patético del señor Rosalío Toches. Este señor Rosalío Toches llegó por desgracia a manos de la Asamblea Legislativa, y como no hallaban a quién agarrar, agarraron a este señor, que hemos investigado, y resulta que este señor tiene que ver con el Partido Demócrata Cristiano. Tenemos una prueba ahí donde él aparece junto al candidato Mauricio Funes, efectivamente aplaudiéndolo junto con su esposa, la señora Rosilmina de Toches. Él está junto con la esposa aplaudiéndole a Mauricio Funes cuando ellos estaban dando el apoyo a Mauricio Funes. Y naturalmente eso va a hacer cambiar muchas cosas y le va a dar mayor claridad a la Sala de lo Constitucional para que no acepten bajo ninguna circunstancia una posible candidatura de él
para continuar en la Corte de Cuentas de la República. Y esperamos también que la Asamblea Legislativa lo tome en cuenta y que recuerde a los trabajadores que fueron despedidos por este señor. 60 por lo menos, más otros que fueron despedidos a la fuerza, suman 140 empleados. Nunca se había hecho en la Corte de Cuentas eso, y este señor vino a hacerlo. Y sabemos también otros detalles, como por ejemplo, con eso de los traslados. Esos traslados que ha estado haciendo Toches lo hace violando el artículo 27 del reglamento interno de la Corte de Cuentas. Eso indiscutiblemente no debe pasar y debe ser respetado por este señor, porque le ha dado derechos al director de Recursos Humanos. Ya les vamos a decir el nombre para que vean cómo es que se llama este señor, junto con el de personal. Y también junto, tenemos entendido por un comunicado del Movimiento de Empleados de la Corte de Cuentas, sabemos que uno de los hijos de este señor Toches también lo tiene trabajando ahí de contrabando. Y él fue responsable de que se eliminaran a varios trabajadores de la Corte de Cuentas. Y con estos traslados, un detalle bien importante. Hemos conocido, eso lo vamos a confirmar después, pero llegó una recomendación del presidente de la Asamblea Legislativa, del señor Cifrido Reyes del FMLN, se la mandó a través de el primer magistrado, Raúl, el primer magistrado, para plantearle de que tuviera esos traslados ilegales. Y sin embargo el señor Toches, al saber que era del presidente de la Asamblea, no le importó y le dijo que ya estaban hechos los traslados y que él no podía hacer nada. Ese es violatorio también a la confianza de la Asamblea Legislativa para este señor. Y eso no puede seguir siendo así. No debe ser así. Por eso la Asamblea Legislativa no debe apoyar una supuesta reelección de este señor en este cargo. Las cosas que está haciendo dentro de la Corte de Cuentas hay que estudiarlas, hay que verlas, qué es lo que verdaderamente está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere ganar presencia ahora, en estos días, en estos meses de marzo, abril y antes de mayo, para ver si gana la reelección y que vengan los diputados, creyéndoles que los diputados son babosos, que lo van a reelegir. Y esperamos que no lo hagan. Que no lo hagan, porque ahí están los empleados de la Corte de Cuentas que han sido despedidos, que están siendo dañados, están siendo trasladados. A los auditores que habían antes, como estaban antes y como están ahora bien preparados, ya no les hacen caso porque tienen que ser contadores. Porque la OLACEF, según me dicen, la OLACEF, el organismo latinoamericano de entidades contraloras, le ha ordenado que solo meta en las auditorías a contadores, no a otro tipo de licenciaturas. Y por eso están siendo marginados muchos de los empleados de la Corte de Cuentas. Eso es injusto. Y vamos a demandarlo y a denunciarlo, porque verdaderamente solo esperamos un comunicado del Movimiento de Empleados de la Corte de Cuentas, que tiene pues como apoyo a una gran cantidad de empleados que fueron despedidos y que ahora están así, y otros que no fueron despedidos y que están siendo trasladados por ilegalidades del señor Rosalío Toches. Exactamente, el director de Recursos Humanos es uno de los sujetos que es el que tiene mayor control y es el cuñado del señor Rosalío Toches. Y eso verdaderamente es penoso, de acuerdo a un comunicado del Movimiento de Empleados. José Gilberto Tobar. Y José Gilberto Tobar se llama efectivamente este señor, que es cuñado de Rosalío Toches. Según la información que tiene el Movimiento de Empleados, es que él es como que fuera hermano o familiar de la esposa de Rosalío Toches, que se llama Rosilmina de Toches. Ella fue viceministra de Educación en un tiempo del Partido Demócrata Cristiano. Ambos son del Partido Demócrata Cristiano. Y no entendemos por qué la Asamblea Legislativa le permitió ser de un partido político y no eliminarlo como candidato a la Corte de Cuentas. Eso esperamos que no resulte para él y que la Corte ya lo elimine y que escoja a otra persona. Hay tantos salvadoreños buenos que saben de su trabajo, que no van a llegar a destruir a los trabajadores. Este señor se ha dado el lujo de haber apachado así al Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas. Y no solo eso, ADEC, la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas, también la ha aplastado también ahí la tiene marginada. Él ha llegado con una prepotencia
una prepotencia, hacerle un gran daño a los empleados de la Corte de Cuentas. Pero hay que pedir también la ayuda de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de otras instituciones, como inclusive la Fiscalía para una demanda. Y la petición del movimiento de empleados es que todo aquel que obtuvo el favor de la Sala de lo Constitucional en sus demandas, que amplíe sus demandas sobre las ilegalidades que está cometiendo Rosalío Toches. Eso va a ayudar a esta resolución que se dio en contra de Rosalío Toches y también a que ya no sea reelecto como presidente de la Corte de Cuentas. Él ha jurado acabar con todos los empleados que le causen problemas a él. No sabemos por qué, porque es un señor que acaba de entrar y él se la pica, como dicen, de conocer a todos los empleados de la Corte de Cuentas y no los conoce. Miente en sus informaciones cuando dice que anda por todas las instituciones, por toda la institución saludando. Mentira, no hace eso. El enviado especial de él es el director de Recursos Humanos y también el gerente Jerónimo. Se llama este señor, es un señor de nombre Jerónimo. Que es Mardoqueo Toches. Y Mardoqueo Toches, que es el hijo de Rosalío Toches, que también está ahí. O sea que es un grupo familiar, eso se le llama nepotismo. Hay un sobrino en auditoría interna. Y naturalmente, además, los mismos empleados dicen que el mismo auditor interno es sobrino de Toches porque lleva el apellido Zabaleta. O sea, él es Toches Zabaleta. Pero la situación está así. Es necesario que la Asamblea Legislativa investigue a este señor y ver ese nepotismo que hay dentro de la Corte de Cuentas y esa destrucción que ha jurado hacer en contra de los empleados de la Corte de Cuentas. De eso quería hablarles. Así es que estos dos temas se los dejo en esta semana. La próxima vamos a hablar sobre el asesinato de Monseñor Romero, que este 24 de marzo está cumpliendo 34 años de haber sido asesinado Monseñor Romero. Y vamos a hablar de quién lo hizo, cómo lo hicieron y esas cosas tristes que han pasado en El Salvador después de la guerra que tuvimos, gracias a la oligarquía y a la extrema derecha que tenía esta dictadura militar en contra de la población salvadoreña. Muchas gracias en nombre de Cristian Hurtado, que estuvo en la edición de este programa, en cámaras también. Y gracias en nombre de su servidor, René Hurtado. Que la pasen bien y espero sus opiniones y también sus traslados de estas imágenes a otras personas. Cualquier opinión, envíenmela efectivamente a mi correo reneHurtadoperiodista@gmail.com. Que la pasen bien. Muchas gracias a todos aquellos que se preocuparon también por mi operación. Ya me siento un poco mejor. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Que la pasen bien en esta semana y que Dios los bendiga a todos los salvadoreños que están fuera del país. Y les decimos que sus votos fueron valiosos para que ganara el FMLN. Gracias y que la pasen bien.